Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías, y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Para el próximo domingo pondremos más sillas para que nadie se quede de pie. Hoy tenemos dos enseñanzas en la liturgia hermosísimas, hermosísimas. Comenzamos con la carta del apóstol Santiago, la importancia entre la fe y las obras. Pero fíjense bien que hay una carta de San Pablo que dice: no te salvas por las obras, te salvas por la fe. Por si fuera poco, dice el Evangelio: el que crea en mí se salvará. Parecería que no hace falta ya ni siquiera las obras. Como siempre decimos, el Evangelio y el Nuevo Testamento, la Biblia, hay que leerla todo en el contexto. Es verdad que Jesucristo, cuando le preguntan qué tenemos que hacer para salvarnos, conviértanse y crean. Ya la hicimos. No. Después dice que vendrá el Hijo del Hombre y dividirá prácticamente a todos el día del juicio, y a unos les dirá: porque tuve hambre y no me diste de comer, no me diste de beber, estaba desnudo, no me vestiste, estaba en la cárcel o enfermo, no me visitaste. Y a los otros les dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Son importantísimas las obras. Aquí el apóstol Santiago, probablemente oyendo en aquel tiempo que alguien decía: yo ya creo, muéstrame tus obras y yo te digo cuán grande es tu fe. Y el mandamiento del amor de Jesús no es nada más respeto. Yo amo mucho si no peleo y si respeto. El amor se ve en las obras. Por si fuera poco, 2000 años de iglesia, con una cantidad de obras. No hay, por decirlo así, un instituto en todo el mundo que haga más obras de caridad y de beneficencia como la Iglesia Católica. No lo hay. Y piensen que hace 100 años, hasta los hospitales, los colegios, todo era de la Iglesia. Los gobiernos de todo el mundo se pusieron las pilas hace 100 años. La educación la trajo San Juan Bautista de la Salle, dominicos, franciscanos, jesuitas, agustinos. La evangelización, todo lo hizo la Iglesia. Antes estudiaban los príncipes, los reyes, con algún tutor personal en el castillo. ¿Quién puso a disposición la educación para los más pobres que simplemente no interesaban? ¿De quiénes eran los hospitales? Del gobierno. Todavía los mejores hospitales del mundo tienen nombres de santos. San Luke, San no sé qué más ahí en Estados Unidos. Todo era de la Iglesia. Está clarísimo la importancia de las obras. Y entonces hoy, cuando recibas la comunión, cuando te salgas por ahí ya camino a tu casa, hazte esta preguntota: ¿estoy involucrado en algunas de las 10,000 obras de caridad que tiene la Iglesia? Tu parroquia, tu movimiento, tu apostolado, las niñas, las madres solteras, la gente que está en la cárcel.
haces, ¿cómo se llama?, caridad con algún instituto, el que sea. Si no nos unimos como iglesia, si no te involucras en algo de la iglesia te lo da ya prácticamente hecho. El día que llegues a la presencia de Dios, ¿dónde están tus obras? Y ¿saben qué importante? Y con eso cierro este tema y pasamos al segundo. Tus hijos que te están viendo todo el día tienen que ver. Mis padres tenían un compromiso con la iglesia impresionante. Lo heredé yo, lo vi, desde que soy chiquito estoy en las misiones. Desde que soy chico veo a mi padre llevar despensas, hacer cosas. Segundo tema, durísimo del Evangelio. ¿Se imaginan a Pedro, que le había dicho a Jesús, si eres tú, mándame ir a ti, caminó sobre las aguas? Había dicho, tú eres el Hijo del Dios vivo. Había visto la transfiguración. Era aquel a quien el Padre le hablaba a Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Los 11 discípulos se quedaron callados, solamente Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A ese, a quien Jesús le dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, momentos después le dice, apártate de mí, Satanás. Estoy seguro, no hace falta probarlo, que Pedro jamás en su vida olvidó estas palabras. Preguntota, Jesús no le podía haber dicho a Pedro lo mismo, pero con un tono más suave. Pedro, no me quieras quitar la cruz. Pedro, te pasaste. Pedro, estás desedificando a los demás. Pedro, ¿cómo se te ocurre? Yo soy el maestro. Tú no me vas a enseñar a mí. Yo te digo a ti cómo son las cosas. No le dijo nada de eso. Se voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro no era Satanás, pero a través de Pedro estaba hablando Satanás. Tú no irás a la muerte. ¿Por qué les digo esto? Perdón que se los diga así de feo, pero mira, se las paso a la bolita así como Cristo se la dejó a Pedro. No vayas tú a ser un Satanás de los demás. Un amigo que me lleva a la perdición. Ya estoy casado y un amigo me presenta a otra persona. Apártate de mí, Satanás. Una persona me está invitando a robar en el trabajo. Apártate de mí, Satanás. No lo escuches, pero te la puse hoy al revés. No seas tú un Satanás. Yo cuando oigo, voy a dejar a mi marido, voy a dejar a mi mujer, hay veces que simplemente no hay otro remedio. Golpes, insultos, violencia, etcétera. Pero si no fuera por eso, simplemente se me antoja ahorita otra relación. Quiero vivir más feliz con otra persona. Ya me cansé un poquito de ti. ¿Te das cuenta de las consecuencias de tus actos? Familia, matrimonio dividido, hijos bailando por aquí, por allá, perdón que te lo diga. Te dejaste embaucar por Satanás. Si Cristo se lo dijo al jefe de la iglesia, y así de duro, nos está diciendo a nosotros, no vayan ustedes a hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que pedía Pedro? Le dijo, intentó disuadirlo de la cruz. Disuadirlo de la cruz. Y por la cruz nos venía la redención. Todos nosotros tenemos una cruz, todos. En la vida sacerdotal, en la vida del matrimonio, enfermedades, problemas económicos, lo que sea. Carguemos nuestra cruz con altura, con dignidad, en lugar de pensar quitárnosla, porque es por la cruz por la que vino al mundo la redención. Termino justo con las palabras de la primera lectura de Isaías. El Señor me ha hecho oír sus palabras. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que tiraban de la barba. 1000 años antes de Cristo, la profecía de lo que iba a hacer Cristo. Y llega Pedro y dice, tú nunca sufrirás. Apártate de mí, Satanás. Que así sea.